Bien, ahora comenzando con eh, la segunda consigna que nos dice, si Hermógenes tuvo cierto grado de responsabilidad por sus actos o si en su entorno influyó en él, y también tengo que describir eh, el comportamiento de los personajes desde del punto de vista de la ética profesional. Comenzando por Hermógenes, yo considero de que él tuvo la culpa, tuvo cierto grado fue responsable y de que también el entorno lo influyó, ¿sí? Desde un principio, ¿sí? Cuando el patrón tomó a Hermógenes para llevarlo a su nuevo local donde él tenía que trabajar, vio y fue testigo desde cómo fue un empleado que estaba en ese momento, fue maltratado, fue herido, discriminado. Entonces, comenzando desde ahí y del desarrollo de la película, Hermógenes al final eh, reconoció de que él, su propósito que Dios le había enviado era para matar a esta mala persona, que él estaba ahí por eso. Eh, entonces, todos estos malos tratos, las humillaciones, el malos tratos ya directamente hacia él, porque en el transcurso de la película primeramente no era tan agredido, pero al final sí, incluso hasta su esposa, que fue la que peor la pasó, fue que lo llevó a tomar esta decisión en un punto, ¿sí? Un punto total de colapso, cuando él estaba totalmente mal porque su esposa tenía que dormir a escondidas porque la había echado desde el lugar donde el mismo jefe le había dado para que puedan vivir, siendo una casita muy precaria en el fondo del local y dándole todas las condiciones, o sea, hasta incluso en el sueldo que le iba descontando sin ni siquiera él haber consumido carne, por ejemplo. Todo esto lo llevó a tomar eh, cierta decisión en ser responsable y matarlo. En un punto él no lo quería reconocer, ¿sí? Porque la misma esposa se lo había dicho que no le gustaba cómo le trataba el jefe, pero él, sin embargo lo disfrazaba con la excusa de que a veces tenía días malos y que lo trataba así, que no pasaba nada, ¿entendés? Pero bueno, él tuvo un grado de responsabilidad y también el entorno lo llevó a hacerlo. Ahora pasar a describir a los personajes, su comportamiento desde la ética profesional. Podemos comenzar con el jefe, claramente, de que su ética profesional, los valores que él hacía en la profesión como empresario, como dueño de una cadena de carnicerías, era totalmente desleal, no sé cómo más describirla, que no era bueno, porque desde el principio siempre los tipos de carne que él llevaba así, suministraba, era carne podrida, en la cual Hermógenes obligado tenía que tratar de desinfectarlas, sacarle todo la pudredumbre, lavarlo con lavandina, hacer todo un proceso para que la carne se vendiera de todos modos, que no se tenía que desperdiciar nada. Y, y Hermógenes, bueno, desde la ética profesional, disfrazado, obviamente obligado, vamos a decirlo así, obligado, tenía que vender esa carne disfrazada con la carne buena, ¿sí? Entonces, ellos no eran, por así decirlo, obligados. Hermógenes sí era obligado porque si no, eh, lo podían despedir, lo podían hacer, no se sabe qué cosa, pero el jefe, el patrón, desde un comienzo siempre mostró, ¿no?, actitudes muy horripilantes. Por otro lado, Gladys, por ejemplo, ella, desde la ética profesional, ella cumplía, incluso si ni siquiera a ella se le pagaba, ¿sí? Ella, podíamos decirlo, ambos, ¿no? Eran considerados como ellos eran esclavos, pero él, Hermógenes, tenía un sueldo, en cambio ella no, ella tenía que hacer trabajos, le ayudaban a la carnicería a él, tenía que estar con la esposa del mismo patrón, o sea, ella cumplía otros tipos de tareas y en el cual no se le remuneraba. Y en cambio ella ayudaba, sí, era también parte desde
de la obligación que tenían con Hermógenes de hacer que la carne podrida se venda. Entonces, eh, bueno, eso puedo decir de Gladys. Y también el abogado, desde el punto de la ética profesional, bueno, él estaba comprometido a los valores, él veía la injusticia una vez que conoció a Hermógenes y instalaron, bueno, dicha relación cliente-abogado. Él estuvo comprometido con la causa, en que era una injusticia todo lo que vivió Hermógenes. Entonces eso lo llevó a, bueno, a defenderlo, a reconocer todo lo que fue, a estar, a sentir también empatía por eh, que Hermógenes tiene una nena, si una nena, una hija tenía, en la cual le explicaba a su esposa, el abogado le explicaba a su esposa que tomara consideración estas cosas, que se imaginase si fuera eh, él el que está en la cárcel y que la esposa tenía que estar sola con la nena. Bueno, entonces el abogado con su comportamiento fue totalmente ético, o sea, él conocía esa injusticia y actuaba con respecto a llevar a cabo el juicio y hacer lo mejor posible, sin prometerle a Ergómenes que iba a ganarlo, pero sí que iba a dar lo mejor.